Continuamos, queridos amigos, con el sistema de Lutero. El sistema de Lutero, en la medida en que difiere de la tradición católica, posee dos aspectos, uno de los cuales ha sido subrayado más que el otro en la habitual exposición de sus doctrinas en los países protestantes. Según este último aspecto, se señala que Lutero dio al hombre independencia en las cuestiones religiosas, que despojó a la Iglesia de su autoridad, otorgándosela en cambio al individuo, que su concepto de la fe y de la salvación se apoya en la experiencia individual subjetiva, según la cual toda la responsabilidad cae sobre el individuo y ninguna sobre una autoridad susceptible. Entonces, esta autoridad no puede ser susceptible de darle al individuo lo que él mismo es incapaz de obtener. Existen razones para alabar este aspecto de las doctrinas de Lutero y de Calvino, puesto que ellas constituyen una de las fuentes del desarrollo de la libertad política y espiritual de la sociedad moderna. Un desarrollo que especialmente en los países anglosajones se halla conexo de modo inseparable con las ideas puritanas. El otro aspecto de la libertad moderna, el aislamiento y el sentimiento de impotencia que ha aportado al individuo, tiene sus raíces en el protestantismo, no menos que el sentimiento de independencia, como este libro tiene sobre todo por objeto estudiar la libertad como peligro y como carga. En análisis que se expone a continuación es intencionalmente parcial, pues subraya aquel lado de las doctrinas de Calvino y de Lutero que constituyen las raíces del aspecto negativo de la libertad. Su exaltación de la impotencia y maldad fundamentales del hombre. Lutero presumía la existencia de una maldad innata en la naturaleza humana, maldad que dirige su voluntad hacia el mal e impide a todos los hombres el poder realizar, hundiéndose solamente en su naturaleza, cualquier acto bueno. El hombre posee una naturaleza mala y depravada, naturaliter e inevitabiliter, mala e disiga natura. La depravación de la naturaleza del hombre y su absoluta falta de libertad para elegir lo justo constituye uno de los conceptos fundamentales de todo el pensamiento de Lutero. Con este espíritu comienza su comentario a la epístola a los romanos de San Pablo. La esencia de esta epístola es destruir, desarraigar y aniquilar toda la sabiduría y justicia de la carne que puedan aparecer ante nuestros ojos y ante los de los demás, notables y sinceras. Lo que importa es que nuestra justicia y nuestra sabiduría que se despliegan ante nuestros ojos son destruidas y arrancadas de raíz de nuestro corazón y de nuestro yo vano. Martín Lutero, Bonner, Uber, Den, Rombridge, capítulo 1 de la traducción al inglés efectuada por el autor. Esta convicción acerca de la corrupción del hombre y de su impotencia para realizar lo bueno por sus propios méritos es una condición esencial de la gracia divina. Solamente si el hombre se humilla a sí mismo y destruye su voluntad y orgullo individuales, podrá descender sobre él la gracia de Dios. Esto es lo que dice Martín Lutero. Mucho ojo. Porque Dios quiere salvarnos por medio de una justicia y una sabiduría que nos son extrañas, y no ya por medio de las nuestras, mediante una justicia que no parte de nosotros, sino que llega a nosotros desde afuera. Esto es, ha de enseñarse aquella justicia que viene exclusivamente desde afuera y es enteramente ajena a nosotros. Ojo que es lo que dice Lutero.
Una expresión aún más radical de la impotencia humana la proporcionó Lutero 7 años más tarde en su folleto De Servo Arbitrio, que entrañaba una crítica a la defensa que del libre albedrío formulaba Erasmo. Entonces dice así Lutero criticando esa doctrina de Erasmo sobre el libre albedrío. Miren lo que dice Lutero. Por lo tanto, la voluntad humana es, por decirlo así, una bestia entre dos amos. Si Dios está encima de ella, quiere y va donde Dios manda, como dice el Salmo. Ante ti yo era una bestia y sin embargo estoy continuamente contigo. Salmo 22, 23, 7, 3. Si es el diablo quien está encima de la voluntad, ésta quiere y va como Satán quiere. Ni está en poder de su propia voluntad el elegir para qué jinete correrá ni a quién buscará, sino que los jinetes mismos disputan quién ha de obtenerlo y retenerlo. Lutero declara que si uno quiere abandonar del todo este asunto, el del libre albedrío, lo cual sería lo más seguro y también lo más religioso, y esto lo dice Martín Lutero, debemos sin embargo con buena conciencia aconsejar que sea usado tan solo en la medida en que permita al hombre una voluntad libre, no ya con respecto a los que les son superiores, sino tan solo con aquellos seres que están por debajo de él mismo. Con respecto a ellos, el hombre no posee libre albedrío, sino que es un cautivo, un esclavo y un siervo de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satán. Esto es lo que dice Karl Mester Lutero. Las doctrinas que hacen del hombre un instrumento pasivo en las manos de Dios y esencialmente malo, que su única tarea es la de entregarse a la voluntad divina y que Dios podría salvarlo mediante un incomprensible acto de justicia, no constituían la respuesta definitiva que era capaz de dar un hombre como Lutero, arrastrado de tal modo por la desesperanza, la angustia y la duda, y al mismo tiempo por el deseo ardiente de certidumbre. A su debido tiempo halló la respuesta a sus dudas. En 1518 tuvo una revelación imprevista. El hombre no puede ser salvado por sus virtudes, ni tampoco debe meditar acerca de si sus obras agradarán o no al Señor. Pero sí puede obtener la certidumbre de su salvación si tiene fe. La fe es otorgada al hombre por Dios. Una vez que el hombre ha tenido la experiencia subjetiva de la fe, también puede estar